¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Guillermo Carvajal y vamos a ver el curso de diseño web o diseño gráfico usando Photoshop. En este caso vamos a ver primero la instalación de Photoshop, cómo se debe configurar el programa para que funcione de una manera correcta, y luego vamos a ver las herramientas básicas de Photoshop. Va a ser una serie de 10 clases de este curso de Photoshop básico para poder ver las herramientas más importantes para poder retocar imágenes. El primer paso entonces es descargar Photoshop. Les he compartido un link el cual va a abrir esta ventana que indica descargar. Al hacer clic aquí va a cargar el instalador, que es este de aquí. Y como pueden observar aparece un icono de libros. Eso significa que el archivo tiene una extensión WinRAR. Entonces, hay que ir a Google y colocamos WinRAR. Podemos buscar aquí WinRAR, le das Enter, haces clic en descarga gratuita y automáticamente te va a mostrar un botón que te recomienda el instalador de acuerdo a las características de tu computadora. Entonces, le hacemos clic a este botón y vas a poder descargar este archivo. Este es el primer archivo que debe descargar. Este es un ejecutable, WinRAR x64 en mi caso, es un punto .exe. Le hago clic derecho y le indico mostrar opciones. Aquí en estas opciones voy a buscar el icono que indica ejecutar como administrador. Al hacerle clic voy a hacer correr el instalador y me va a preguntar si deseo instalar. Yo le indico que sí. Luego saldrá esta ventana en donde me indica dónde se va a instalar. Lo dejamos de forma predeterminada y le doy instalar. Listo. Aparece esta ventana y aquí lo dejo de forma predeterminada. Como puedes observar, aquí te indica que va a integrarlo en el menú contextual. Le doy aceptar. Me sale esta ventana y le digo listo. Una vez que has hecho la ejecución, el icono que dice punto .rar al principio de repente no tiene un, una extensión o un icono, ¿no? Sale como archivo desconocido, pero ahora ya van a tener todos los archivos .rar esta forma de librito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerle clic al librito, clic derecho, y le voy a indicar mostrar opciones. Aquí voy a buscar WinRAR y voy a buscar el icono que dice extraer en PS 2020. Esto va a ejecutar el extractor de WinRAR. WinRAR es un comprimido de archivos. Y acá me dice introduzca la contraseña. La contraseña es fácil. Basta colocar www.tipsextremos.com. Luego le haces clic en aceptar y va a empezar a extraer el contenido en una carpeta llamada Photoshop 2020 o PS 2020. Bien, vamos a esperar un momento. Luego que ya extrajo, voy a hacer doble clic en la carpeta y va a activar esta ventana. Doble clic y ahí podemos observar que tenemos la carpeta instalada. Obviamente aquí también te he colocado un acceso directo a la página web de TIS Extremos, donde también podrás encontrar el instalador en el caso se te pierda. Le hago doble clic a instalar y busco este archivo que indica setup.exe. Eso sí, hay que tener cuidado de tener un antivirus
en este caso desactivado, o un antivirus que no elimine ejecutables. A veces, por ejemplo, el Panda o el PER antivirus antiguamente, los ejecutables automáticamente los eliminaba. Entonces hay que tener cuidado. Eso sí, te garantizo y te recomiendo este instalador, ya que no tiene ningún tipo de problema, es muy estable y no se te va a cerrar para nada el programa cuando trabajes. Además, es muy fluido también a la hora de trabajar. Ahora hago clic al setup.exe, clic derecho e indico ejecutar como administrador. Al colocar ejecutar como administrador, le digo sí, me va a salir una ventana. Hay que esperar un momento, me va a salir esta ventana. Entonces, aquí me indica instalación en español y la ruta de forma predeterminada. Yo le voy a dar continuar. Al darle continuar, vas a empezar a ver aquí una barra de proceso. Vas a esperar que procese aproximadamente, dependiendo de tu computadora, puede ser 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos de repente. Bien, y le damos continuar y se va a instalar el programa. Una vez que termine de instalar, te va a decir instalación completa, cierras la ventana. En mi caso, obviamente ya lo tengo instalado y listo. Ya tenemos el Photoshop instalado en nuestra computadora. Aquí yo puedo encontrar el icono entonces de Photoshop 2020. Le hago clic. Eso sí, estamos en 2025, pero uso esta versión ya que te recomiendo, como te decía hace un momento, que es la mejor versión de Photoshop. Es una versión muy estable. Entonces va a cargar ya el programa y vamos a empezar a ver el contenido, ¿no? Vamos a ver ya el Photoshop. Eso sí, hay que tener un poquito de paciencia y va a cargar. Muy bien. En este caso, me salen estas imágenes porque son las imágenes que he estado trabajando recientemente. Si te incomoda de repente, podríamos ir aquí a abrir recientes, borrar lista de archivos recientes para que quede de forma predeterminada. Aquí vas a encontrar también un botón que indica ventana, espacio de trabajo, aspectos esenciales por defecto. Yo te recomiendo colocar restaurar aspectos esenciales para que todo salga bien. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a empezar ya a ver las herramientas. La ventana que ves arriba o el menú que ves arriba es el menú principal del programa. Acá nos indica archivo y nos sale una lista desplegable con muchas opciones. Edición, de igual manera, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana y ayuda. Entonces, vamos a observar archivo, nuevo documento. Aquí en nuevo documento, ¿sí? Repito, archivo, nuevo. También se puede escribir el comando control N y me va a salir esta ventana. Esta ventana es una ventana en donde yo voy a configurar el documento que quiero crear. Vamos a imaginar que queremos realizar un flyer o un volante, como se dice. Vamos a hacer clic en el botón para imprimir y busco el formato A4. El formato A4 viene de forma predeterminada con las medidas 21 centímetros por 29,7. Vemos en milímetros, si quieres, colocamos centímetros y ahí tenemos. Te recomiendo usar estas dos versiones.
Si vas a trabajar para web, de repente quieres hacer publicaciones para redes sociales, trabajaríamos en píxeles. Por el momento, para empezar, trabajaremos en milímetros. La resolución estándar para impresión, en este caso una impresión offset para volantes o flyers, es de 300 píxeles por pulgada. Esta es una resolución recomendable para que el trabajo tenga una buena calidad. En modo de color vamos a colocar CMYK, que son los colores procesos, cian, magenta, amarillo y negro. En la profundidad de bits te recomiendo 8 bits. Se podría colocar 16, pero en la práctica el RIP, el procesador, el que convierte la información de píxeles a tramas de semitonos de color o para hacerlo más claro, más específico, las gotitas de tinta que caen sobre el papel, lo va a procesar a 8 bits. Entonces el espectro de color se va a reducir igual. El perfil de color. En la gran mayoría de imprentas se trabaja con máquinas Heidelberg. La máquina Heidelberg tiene un perfil ISO Quated versión 2 ESI, que es este de aquí. Es probable que tú no lo tengas. No te preocupes. Como tú estás en el grupo de TICs extremos, yo te voy a compartir por interno en el grupo el instalador de este perfil para que tú lo puedas usar y no tengas problemas a la hora de imprimir. Aquí donde indica detalles, podemos colocar el nombre del documento. Por ejemplo, colocaré volante fútbol. Vamos a ponerle escuela de fútbol. Muy bien. Listo, le damos crear y se ha generado una ventana con un fondo blanco. Todo lo que está dentro del fondo blanco de manera predeterminada se llama lienzo. Es el lugar donde vamos a trabajar las imágenes. La parte ploma sería el fondo del programa. Si quisieras que tenga un color más oscuro para que no te confunda, puedes hacer clic derecho y le colocas negro. Es probable que no usemos todas las ventanas al mismo tiempo. Te recomiendo personalizar tu espacio de trabajo. Entonces, vamos a analizar primero que aquí tenemos una ventana grande que es la barra de herramientas. Yo le hago clic y puedo observar las herramientas que podemos trabajar en Photoshop. Hay herramientas de selección, herramientas de retoque y edición, y también tenemos, por ejemplo, un zoom y herramientas de forma. Lo vamos a ir viendo detalladamente. Bien, entonces, en este caso, en la mano derecha vamos a encontrar muchas ventanas. Una de las ventanas principales para trabajar en Photoshop es la ventana capas que se encuentra en esta parte. Para poder colocar de repente en otro lugar de mi programa, hago clic en el nombre capas, hago clic y sin soltar el mouse arrastro y lo puedo acomodar donde yo lo necesito. Si quieres que la ventana sea más grande para ver las demás capas, nos ubicamos en la parte inferior de la ventana y cuando el mouse cambie a una flecha doble, voy a hacer clic y voy a arrastrar. Así, cuando yo cree otras capas, por ejemplo, aquí al costado del tachito de basura, en el símbolo más, puedo observar que se crean las capas y tengo la opción de poder verlas de una manera muy detallada. Otra ventana importante es la ventana de canales, en donde yo voy a poder observar la información de color en cada canal para imprimir. Esta ventana canales normalmente debe estar pegada a la ventana capas. Hago clic y arrastro para colocarla
cuando se coloque en azul a un costado. La ventana de trazados también es muy importante, ya que con el trazado yo voy a poder vectorizar, seleccionar o dar o crear alguna forma. Es una herramienta muy importante en el programa. Hago clic a trazados y lo arrastro al costado de canales. Entonces tengo estas tres capas. Este es el juego de capas para poder editar. La ventana de propiedades me va a mostrar a mí, dependiendo la herramienta y la opción que utilice, opciones aquí. Por ejemplo, si yo hago clic en esta parte de abajo, en el icono que tiene una forma de yin yang blanco y negro, al hacerle clic voy a encontrar las capas de ajuste. Las capas de ajuste son una forma de retoque no destructivo y nos ayuda mucho a poder retocar, ilustrar sin perder información de la capa original. Por ejemplo, aquí voy a colocar color uniforme y me va a salir una ventana en donde me indica qué color quiero que tenga el fondo. Por ejemplo, le colocaré un color azul. Puedo yo colocar el color a mi manera, así de manera muy libre, pero si ya trabajas para imprenta, yo te recomiendo que trates de colocar unos valores que sean redondeados. Te doy este tip, ya que te va a ayudar a ti a poder tener un mayor control del trabajo. Por ejemplo, hice clic aquí y ahora en la parte de CMYK voy a ver que dice 88 y 65. Te recomendaría colocar, por ejemplo, 90 y 65. O sea, vamos a tratar de redondear de 5 en 5. 65, 70, 85, 95, igual aquí, ¿no? Voy subiendo de 5 en 5. Eso te va a ayudar a ti a poder definir rápidamente los colores. Le voy a dar OK. Entonces, ya puedo observar mi primera capa creada. Entonces, esta capa se puede editar, se puede modificar. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero colocarle una base de cian. Entonces, yo hago doble clic aquí y puedo colocar en vez de 90, coloco 100% de cian y le doy OK. Vamos a ver si hay preguntas. Así es, Daniel. www.tipsextremos.com. Bien. Entonces, como les indicaba, en la parte del instalador, ¿no? Algunos han tenido de repente dificultades. Solamente tenemos que hacer clic al icono del PS 2020, clic derecho, mostrar opciones y le indico WinRAR, extraer en PS 2020. Tengo que extraer todo. No voy a hacer doble clic y abrir la ventana porque no sería necesario descargar elemento por elemento, sino toda la carpeta completa. Cuando descargas toda la carpeta completa, te va a salir así. La ventana en la carpeta instalar, doble clic y buscamos el setup.exe. No modifiquen nada aquí, solamente clic derecho y ejecutar como administrador y va a fluir todo. Bien, vamos a ver si hay más preguntas. Listo. Entonces ya está solucionado todo. Continuamos. Ahora, este color entonces es el cian. El cian es como decir una especie de celeste, un color puro, limpio, es un pigmento que viene de fábrica y no hay forma de fabricar el color cian, por ejemplo, combinando magenta y amarillo. Es un color que viene puro.
El otro color es el magenta, 100% de magenta. Es el color también importante para trabajar, ¿no? Se llaman colores proceso. El otro color es el amarillo. Y el otro color, coloco cero, es el negro, al 100%. Bien, lo vamos a ir viendo a profundidad cada clase. En este caso es 100% y coloco 65 de magenta. Por ejemplo, a veces hay problemas en la impresión cuando tú colocas 100% de magenta y tu impresión sale media morada. Y dices, ¿por qué sale morada si yo quería azul? ¿Por qué sale lila? Si según la teoría el cian y el magenta al 100% me bota azul. Si tú observas aquí, tiene una ligera inclinación hacia el lila. ¿Por qué? Porque el color magenta es fuerte. Entonces te recomiendo, si quieres tú un azul intenso, por ejemplo, podrías colocar un 80% de magenta y 20% de negro. Eso va a hacer que se vuelva un azul oscuro hasta 40, por ejemplo. ¿Sí? Y no se va a inclinar por el tema de los lilas. La clave es no saturar el magenta. Bien, le damos OK y ya está el color. Si imaginemos, no quieres usar esta capa, quieres eliminarla, seleccionas la capa y en la parte inferior de la paleta capas vas a encontrar un tachito de basura. Le hago clic y le doy eliminar y ya está. Si te equivocaste al eliminar, vamos a presionar Control Z y puedes recuperar esta información. Entonces, es bueno manejar los comandos. Control Z para retroceder los cambios. Si tú presionas varias veces Control Z, puedo retroceder. Y si quiero regresar lo que había retrocedido, Control Shift Z. Y va regresando los pasos. ¿Y cómo puedo verificar hasta dónde puedo llegar? Aquí en el menú principal, ventana, vamos a encontrar historia. En esta historia, vamos a extender, vamos a encontrar aquí la cantidad de pasos que se ha trabajado. ¿Y cómo puedo saber cuántos pasos voy a trabajar? Un estándar aproximadamente es de 20 pasos. Es mi recomendación. ¿Sí? Como profesional te digo, 20 pasos es suficiente para trabajar en Photoshop. A veces viene el Photoshop con 50 pasos. Tú tienes para colocar hasta 1000 pasos, pero te doy acá un tip. Ten presente que si tu computadora no tiene mucha potencia, no tiene mucha memoria RAM o espacio en tu disco duro, entonces cada vez que realices una acción, va a acumular la memoria temporal, la memoria RAM y la memoria de video RAM, van a ir usándose. Y va a llegar un momento en que se va a saturar. Y cuando se te llena el disco duro porque está la memoria virtual ocupada, te va a salir un error indicando no se puede guardar el archivo porque los discos de memoria virtual están saturados. Entonces, para evitar ese problema, te recomiendo trabajar máximo 20 estados de historia. Entonces, ¿cómo puedo yo configurar esa opción? Vamos a ir aquí al menú principal, edición, y vamos a buscar preferencias al final. Luego, en esta lista desplegable, vamos a buscar, por ejemplo, rendimiento. Y me va a salir esta ventana en donde yo voy a configurar las opciones de Photoshop. Esto es muy importante para que tu Photoshop sea rápido. Por ejemplo, acá me dice 60%. Yo tengo 32 gigas de RAM. Acá 3 gigas debe estar usando el mismo programa en este momento y quedan todavía 29 libres. Me dice que el rango ideal es entre 16 gigas y 21 gigas. Entonces acá dice 17, yo puedo subirlo.
por ejemplo, hasta 70 y está por ahí, un poquito menos del el máximo, el valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo te recomiendo trabajarlo entre 70 hasta 75 como máximo. No coloques más porque vas a saturar la memoria de tu computadora. Tu computadora necesita memoria para poder trabajar lo que sería Excel, Word, el explorador. Entonces, por ejemplo, cada ventana de YouTube te jala bastante memoria RAM. Así que ten cuidado. Te recomiendo máximo 75. Aquí, por ejemplo, me dice usar procesador gráfico. Dice, no se puede detectar la información. Yo te recomiendo que sí usemos el procesador gráfico. Es muy recomendable, porque si tú tienes una tarjeta de video dedicada, le va a sacar provecho. Entonces colocas acá opciones avanzadas y te va a salir básico, normal y avanzado. Yo te recomiendo usa con básico, pero úsalo, porque vas a sacarle provecho a la tarjeta de video que tienes. Imagínate que tú te compras un auto último modelo que tiene de repente una opción turbo, pero nunca la usas. Entonces sería, ¿no?, algo eh, que nosotros tenemos provecho para usar, ¿no? Entonces, por favor, usa tu tarjeta de video. Luego te enseñaré ya, mediante un video aparte, cómo ver si tienes tarjeta de video y cómo configurarla también. Eso ya lo vamos a ver luego. En los estados de historia, como te indicaba, 20 es lo recomendable. Puedes colocarle hasta 999, ¿ves? Pero no te recomiendo, ya que vas a saturar la computadora. Niveles de caché son los azulejos que hacen captura, 4, y en los segmentos de caché vamos a colocarle 1024 para que sean grandes los segmentos. Bien, ahora, en los discos de memoria virtual, vamos a ver la opción. Te recomiendo usar todos los que tengas. Por ejemplo, que tengo un disco externo. También lo puedo colocar. Selecciono el disco externo que tiene más espacio libre y lo coloco arriba con esta flechita. Clic, clic, clic. Como esto es un disco externo sólido, va a hacer que la computadora sea más rápida. El disco C está muy lleno, entonces lo coloco al final. Así evitamos que te salga el aviso de que se llenaron los espacios en el disco. Y ahí le damos OK. Bien, ahora vamos a ver, entonces tengo capas. Puedo yo activar y desactivar la capa con el ojito que se encuentra en cada capa. Por ejemplo, en la capa 2 voy a usar la herramienta lazo. Presiono la tecla L del lápiz, hago clic y arrastro y puedo crear una selección. ¿Sí? Una vez que ya envolví y se ha creado la selección, en esta capa 2 puedo seleccionar el color aquí en esta parte, se llama selector de color o color picker. Y por ejemplo, coloco un color verde, le doy OK y en esta selección se va a pintar. Para poder pintar, voy a ir a edición y coloco rellenar. Me va a salir las opciones de relleno. Acá colocaré color frontal y le doy OK. Se llenó el color. Ahora, para terminar de editar, yo tengo que deseleccionar para evitar que siga parpadeando, si no, no voy a poder avanzar. Entonces, para eso voy a ir acá, selección, deseleccionar, que se activa con control D. Hago clic y ya está. Para mover la capa, voy a presionar la tecla V o V chica. Hago clic cuando la flecha esté de color negro y ya puedo mover el elemento donde deseo. Si quisieras que los bordes no sean tan duros, voy a difuminar. Voy a colocar aquí filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y puedo yo, con esta ventanita de estas opciones, aumentar la cantidad de desenfoque. Por ejemplo, me gusta ahí y le doy OK. Minimizo la historia, ya que en este momento no la voy a usar. Solamente era para poder ver
qué se podía hacer. Listo. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo instalar, cómo crear un documento nuevo, cómo crear capas, cómo activar o desactivar las capas, también cómo configurar el Photoshop para que pueda ser fluido y también hemos visto cómo crear una capa de relleno. Por ejemplo, si yo quiero que estas tres capas estén juntas, presiono Control G y se va a crear un grupo. Quiero que el elemento verde se coloque encima del azul, hago clic y lo arrastro. Listo. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.